Bien, vamos a empezar con el supuesto práctico de Puente Genil, convocatoria 2020. 2020, perdón. Bien, vamos a leer y destacar las cuestiones así más relevantes del supuesto. Nos indica que cuando usted se encuentra de servicio sobre las 15:30 horas, en el turno de la tarde, observa un vehículo en el que su interior van 5 personas mayores de edad y sin mascarilla. Y al parecer toxicómanos, ¿vale? Por lo que deciden dar el alto al mismo. En principio, por parte del conductor del vehículo, como podéis observar, dice que tras solicitar la documentación, comprueban que los datos arrojados verbalmente por el conductor son falsos, comprobando su verdadera identidad por la documentación personal y del vehículo. Que ante tal descubrimiento, el conductor afirma que la gente que va en el coche la lleva a comprar droga, que era su manera de ganarse la vida. Que tras observar la documentación de todos, se observa que no residen en el mismo domicilio cada uno de ellos. Durante su cacheo se encuentra un arma blanca con una hoja de 13 centímetros, la cual la portaba uno de sus pasajeros. Seguidamente, sobre las 18:30 horas, los agentes observan que hay una fiesta privada en un local, los cuales han sacado a la vía pública un castillo hinchable para que se monten los niños del cumpleaños. Todos respetan normativa COVID. Sobre las 20:10 horas son requeridos para un accidente de circulación entre un turismo y un vehículo de movilidad personal. Bien, si observáis, nos plantea una temática en materia de COVID, diferentes infracciones en materia de seguridad ciudadana, principalmente, una colocación de un castillo hinchable en la vía pública, desconociendo si ese castillo pertenece a una empresa que se dedica a este tipo de actividad recreativa, y en última instancia, nos plantea un accidente de circulación y entre una de las unidades que se encuentra implicada, un vehículo de movilidad personal. Bien, sobre estas cuestiones nos piden infracciones, sanciones, autoridad competente para sancionar en cada caso. Dan positivo en cocaína y heroína. Dígame dónde se regula el control de droga. El castillo hinchable está en el suelo público. ¿Procedería a actuar? ¿Qué tipo de documentos le requeriría? Justifique su respuesta. Y la pregunta 4, ¿qué tipo de documentación le sería requerido a un vehículo de movilidad personal? ¿Cómo procedería a actuar con el propietario del vehículo en este caso? ¿Es sancionable algún tipo de infracción en materia de circulación del conductor de vehículo de movilidad personal? Bien, esta última cuestión la hemos incorporado, ¿vale? Esta última cuestión la hemos incorporado sobre el examen original. Precisamente, bueno, pues con el ánimo de, ya que toca la materia de vehículos de movilidad personal, pues repasamos cuáles son las infracciones que son aplicables a los conductores de este tipo de vehículos, ¿vale? Por lo demás, lo hemos mantenido en cuanto a la originalidad del supuesto práctico. Bien, como suele ser habitual, en cuanto a la solución del supuesto práctico, hacemos una breve introducción en materia de competencia tanto de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, en este caso de las policías locales, como en materia de tráfico. Y dentro del supuesto práctico, pues destacamos las cuestiones así más relevantes, ¿no? Por un lado, que en el interior del vehículo van 5 personas sin mascarilla, no residiendo en el mismo domicilio, que por parte del conductor facilita unos datos que son falsos, y que al parecer se gana la vida pues llevando a la gente a comprar droga. Que se le cachea y se le observa un arma blanca con una hoja de 13 centímetros, la cual lo porta uno de los pasajeros. Además, dentro de una fiesta privada de un local, los cuales han observado a la vía pública un castillo hinchable para que se monten los niños del cumpleaños. Y por último, un accidente de circulación entre un turismo y un vehículo de movilidad personal. Estas son las cuestiones más destacables que ya lo hemos visto anteriormente, y en ese mismo sentido hemos ido subrayando en amarillo esas cuestiones. Legislación aplicable de manera genérica en materia penal, en materia de policía administrativa, en materia de COVID
y, en última instancia, específicamente en materia de los vehículos de movilidad personal. La reciente instrucción del 2019 de la Dirección General de Tráfico. Cuestionario de preguntas. En primer lugar, la pregunta que se nos formula sobre que nos indica que hagamos referencia a las infracciones, sanciones, autoridad competente para sancionar y responsable en cada caso. Bien, la primera cuestión, no llevar mascarilla, es una infracción administrativa al decreto ley 2120 del 4 de agosto. Este decreto establece como infracción al artículo 5.1e el incumplimiento de la obligación de uso de mascarilla o uso inadecuado de la misma, en los términos acordados por la autoridad competente. Este tipo de infracción conllevaría la correspondiente acta, la cual se destaca por la que se trata de una infracción de carácter leve, se sanciona con una multa de 100 euros. La autoridad competente para sancionar es la Delegación Provincial de la Consejería de Salud. La responsabilidad recae sobre el propio autor del hecho. Y a continuación se adjunta o se hace referencia dentro del detalle normativo a la normativa en cuestión. Decreto Ley 2120 del 4 de agosto. Podré observar en su artículo 5, apartado E, cómo sanciona el incumplimiento de la obligación del uso de mascarilla. Bien, esa es la primera infracción que observamos al no al no llevar los pasajeros, en este caso, la mascarilla. En cuanto a las sanciones por las que hemos estado haciendo referencia, en este caso hablamos de una multa de 100 euros al tratarse de una infracción de carácter leve y específicamente para ese tipo de conducta. Aquí hacemos referencia al acta, a un acta estándar, en particular en este caso un acta que se está utilizando en la jefatura aquí de Almería. Pero como decimos, estándar. Bien. A continuación vamos a hacer referencia a la siguiente cuestión que podemos comprobar que se incurre. Los datos facilitados por el conductor son falsos. Ten en cuenta que por parte de los agentes, una vez solicitado la correspondiente identificación de la persona, pueden comprobar con la documentación del vehículo cómo resulta que son falsos los datos que está facilitando en un primer lugar por parte del conductor. A partir de aquí, ese tipo de conducta se trataría de una infracción administrativa de carácter grave al artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana. En este caso, por la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos en este caso, de identificación. Como infracción grave conlleva una multa de 601 a 30.000 euros y siendo competente para sancionar el subdelegado de gobierno, ¿vale? De acuerdo con la resolución del 21 de septiembre del 2015, en el que por parte de los delegados vienen a delegar la competencia sancionadora a los subdelegados de gobierno. La responsabilidad de este tipo de infracción recae en la persona que está incurriendo en los hechos, y esta sería la infracción de carácter grave a la Ley de Seguridad Ciudadana por facilitar datos falsos, como expresa el supuesto práctico. En segundo lugar, se nos indica que uno de los pasajeros porta un arma blanca con una hoja de 13 centímetros. ¿Vale? En un principio estaríamos ante un tipo de infracción administrativa de carácter grave, ¿vale? En este caso, al artículo 36.10, por portar, en este caso, un arma prohibida. Os recordamos que en materia de armas blancas se entiende por arma prohibida aquella que supera
como podéis ver aquí en el detalle normativo, que voy a echar para adelante para que lo veáis, dentro de las armas prohibidas se considera prohibida la tenencia y uso de las navajas no automáticas cuya hoja exceda de 11 centímetros, medido desde el reborde o tope del mango hasta el extremo. Bien, como os digo, el supuesto práctico nos indica que la navaja mide 13. A partir de aquí estaré incurriendo en este tipo de infracción de carácter grave con las cuantías y autoridad competente que comentábamos en la anterior infracción. ¿Por qué? Porque se trata de infracción de carácter grave, es decir, multa de 601 a 30.000 euros y la autoridad competente para sancionar, en este caso, va a recaer en la figura del subdelegado de gobierno. Va siendo competente para sancionar el alcalde, no, va a ser el subdelegado del gobierno, ¿vale? Para que no exista duda al respecto. Bien, pasamos la siguiente infracción: transporte de personas al objeto de comprar drogas. Bien, en un principio también este tipo de conducta se considera como una infracción grave al artículo 36.17 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que sanciona el traslado de personas con cualquier tipo de vehículo con el objeto de facilitar a estas el acceso a drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituyan delito. Bueno, en cuanto a la sanción y autoridad competente, por el mismo sentido que estábamos comentando anteriormente. Bien, vamos, continuamos. Bueno, dentro del detalle normativo, aquí tenéis todo, el acta, órganos competentes para sancionar. Aquí fijaros que es lo que estábamos comentando, los delegados o subdelegados, o bien en su caso incluso los alcaldes, cuando se cometen en vía pública, infracciones de carácter grave, las 3 infracciones que nos ocupan en las anteriores 3 conductas que hemos comentado y que refiere el supuesto práctico, los tipos de sanciones atendiendo al tipo de infracción, ¿vale? Y medidas provisionales que con respecto al tema de la navaja sería de aplicación tal y como lo comentamos aquí, ¿vale? En el que procede a adoptar la medida de aprehensión cautelar para intervenir la navaja de 13 centímetros. Bien, pues como digo, aquí el detalle normativo podéis consultar cualquier artículo en cuestión y además hemos añadido, bueno, pues un pequeño resumen de lo que se entiende por armas prohibidas, ¿vale? Todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 y 5 del reglamento de armas, ¿vale? Bien, ahora la siguiente cuestión que se observa a nivel de infracciones es que nos indican que está instalado un castillo hinchable en la vía pública y en un principio, bueno, decir sobre esta cuestión que habrá que analizar si el castillo pertenece a una empresa que se dedica, por ejemplo, al alquiler de castillo hinchable y por tanto desempeña y desarrolla una actividad de carácter recreativo, o en cambio es de uso particular, de uso privado, ¿vale? En el primer caso, en cuanto a la legislación aplicable, aplicaríamos la ley 13/99 de espectáculos sobre espectáculos públicos y actividades recreativas, así como el decreto 109/2005 por el que se establecen los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil. Bien, a partir de aquí analizamos en el supuesto de que carezca de licencia municipal por parte del titular de la empresa del alquiler. Vamos a analizar las diferentes infracciones en el supuesto de que el titular del castillo sea una empresa de alquiler. En primer lugar, debería contar con la correspondiente licencia, ¿vale?, para desarrollar la actividad recreativa a la que se está refiriendo el supuesto práctico. En este caso, la instalación de un castillo desarrollando una actividad recreativa, básicamente pues porque consiste, bueno, pues como todos bien sabemos, en el alquiler del propio castillo y por tanto, insisto, estaría desempeñando una actividad recreativa.
Si la está desempeñando esa actividad recreativa y no se está sometiendo a los medios de intervención administrativa, como puede ser la obtención de la correspondiente licencia, estaría incurriendo en un principio en una infracción grave al artículo 20. En particular, el 20.3, porque refiere al artículo 19.3, que sanciona la celebración o realización de espectáculos públicos o actividades recreativas sin haberse sometido a los medios de intervención administrativa que corresponden. ¿Vale? Esa es la primera cuestión. En cuanto a la sanción y autoridad competente, de acuerdo con la ley 13/99, pues la sanción, la que estáis viendo aquí, de 300,51 euros a 30.050 euros,61. En cuanto a la autoridad competente, en un principio sería la figura del alcalde. Y el responsable, pues en este caso, la persona a la que está incurriendo en la conducta o acción. Supuesto de que carezca de autorización de ocupación de la vía pública. Una cosa es tener la correspondiente autorización o licencia para el desarrollo de la actividad, en este caso de carácter recreativo, y otra cosa es que donde vayamos a colocar o donde se vaya a colocar el castillo hinchable debe de contar con los correspondientes permisos. Pues en el supuesto de que no cuente con la autorización de ocupación de vía pública, estaría incurriendo en infracción a la correspondiente ordenanza municipal. En el supuesto de que carezca de seguro concertado a favor de la empresa del alquiler de castillo, ten en cuenta que para el desarrollo de este tipo de actividad recreativa es necesario tener concertado el correspondiente seguro. En caso contrario, estaría incurriendo en una infracción muy grave al artículo 19 de la referida ley 13/99. ¿Vale? En este caso, por la carencia del contrato de seguro en los términos exigidos en la normativa de aplicación. En cuanto a la normativa de aplicación, se está refiriéndose al decreto 109/2005. Y aquí a continuación, bueno, podréis comprobar el tipo de sanción y autoridad competente para sancionar. Se trata ya de una infracción muy grave, como estamos comentando. Bien, ahora a continuación pasamos a analizar en el supuesto de qué tipo de infracción podría estar cometiendo si el titular del castillo se tratase de un particular. Pues mirad, en este caso, al tratarse de uso particular y de ámbito estrictamente familiar, no sería de aplicación la ley 13/99 y en cambio sí sería de aplicación lo referente a que debería de contar para la instalación o para la ocupación de vía pública por parte del castillo hinchable de la correspondiente autorización. En caso contrario, estaríamos hablando de que se trataría de una infracción a la correspondiente ordenanza municipal. ¿Vale? Al igual que si se tratase de una empresa, si en este caso es un particular, independientemente que no sea de aplicación en este último caso de la ley 13/99 en lo referente al tipo de actividad, al tratarse de un uso estrictamente privado, pero eso no quita que al colocarse en la vía pública debe de contar con la correspondiente autorización y si no dispone de la misma se denunciaría a través de la correspondiente ordenanza municipal. Bien, la segunda pregunta, que es del supuesto práctico, nos indica que dan positivo en cocaína y heroína. Dígame normativa que regula el control de drogas. Bueno, hacemos referencia a normativa variada desde oficios de la Fiscalía e instrucciones de la Fiscalía en relación a la materia de droga, sobre los controles de droga, así como de la propia DGT. ¿Vale? La propia Dirección General de Tráfico establece diferentes instrucciones en cómo hay que llevar a efecto las pruebas, como podréis comprobar en las 3 instrucciones que estamos comentando. Asimismo, aunque no hace referencia a cómo se desarrolla la prueba, pero sí es una normativa, entendemos, que vinculada a la materia, hacemos referencia al artículo del Código Penal que castiga la conducción influenciada en materia de drogas. Y de manera expresa, que posiblemente sea la normativa más importante de las que estamos comentando, porque expresamente nos indica que las pruebas se realizarán
por agentes de la Policía Judicial de Tráfico con formación específica, un requisito sine qua non para poder desarrollar las pruebas y que surtan los efectos legales oportunos, y nos indica cómo es dentro del tipo de prueba se hace en una primera instancia un test indiciario salival, y si se arroja un resultado positivo o el conductor presenta signos de haber consumido la sustancia referida, estaría obligado a una segunda prueba donde facilitaría saliva en cantidad suficiente para ser analizada en el correspondiente laboratorio. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad que tiene por parte del conductor de solicitar la correspondiente prueba de contraste. Bien, como digo, posiblemente esta sea la norma que por parte del tribunal sí o sí necesita escuchar por parte o leer de vuestra resolución del supuesto. Bien, asimismo, como normativa también aplicable a esta materia sería la Ley de Tráfico, aprobada por Real Decreto Legislativo 6/2015. En su artículo 14 se establecería como un tipo de infracción muy grave, una multa de 1.000 euros, detracción de 6 puntos, la responsabilidad que recae sería sobre el conductor y la posibilidad de adoptar la medida de inmovilización y retirada en base al artículo 25 del Reglamento General de Circulación o artículos 104 y 105. Bien, realmente este tipo de materia no nos habla del desarrollo de la prueba de droga, más del tipo de infracción en la que estaría incurriendo. Pero bueno, no obstante, os lo hacemos constar como materia complementaria a la resolución. Aquí podréis comprobar, bueno, en el artículo 14 en primer lugar, cómo sanciona este tipo de conducta, y luego en cuanto al tema de la prueba, observad que este artículo 14 establece que para la detención en la presencia de droga se establecerá una prueba salival mediante un dispositivo autorizado y un posterior análisis de una prueba salival en cantidad suficiente. Si observáis, este punto tercero se ha desarrollado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal de acuerdo con lo que hemos establecido anteriormente, ¿vale? Y además admite la posibilidad que a efectos de contraste se podrá repetir la prueba para la detención de alcohol, tal y como, insisto, hemos comentado en el artículo 796.7 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿vale? Bien, este artículo 14 de la Ley Vial, y que posteriormente, como bien dice aquí, se desarrolla reglamentariamente en los artículos 27 y 28 del Reglamento General de Circulación, ¿vale? Donde nos indica que tanto los conductores de vehículos o bicicletas que hayan ingerido o incorporado cualquier tipo de sustancia psicotrópica, estimulante, estaría incurriendo en un tipo de infracción muy grave. Y además el artículo 28 nos indica en qué consistirán las pruebas para detención de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En primer lugar, y hasta que haya sido, o hasta que ha sido regulado el artículo 796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, este artículo 28 establecía en ese primer lugar que las pruebas consistirían normalmente en un reconocimiento médico. Más allá del reconocimiento médico, por parte del interesado podía solicitar la correspondiente prueba de contraste y quiénes estaban obligados, ¿vale? Ahora, como podéis comprobar, y de acuerdo con el artículo 796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el reconocimiento médico es una posibilidad que está al alcance de los agentes actuantes, pero el tipo de prueba que se desarrolla es a través del correspondiente dispositivo. Ese dispositivo se conoce como narcotest y actuaríamos en el mismo sentido que hemos comentado en el artículo 796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el punto 7, ¿vale? Bien, pues hasta aquí sería todas las diferentes normativas, desde en materia de la Fiscalía, de la DGT, del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la Ley de Tráfico y del Reglamento General de Circulación, que en todas ellas se va comentando aspectos
singulares a tener en cuenta sobre cómo plantear o qué tipo de prueba se daría para detectar la presencia de droga, sin perjuicio de hacer referencia ya al propio artículo 14, el tipo de infracción al que estaría incurriendo por parte del conductor, ¿vale? Aquí tenéis ese pequeño resumen que hemos dicho, que se trataría de una infracción muy grave, con 1.000 euros de multa y 6 puntos de tracción, así como la posibilidad de adoptar la medida de la inmovilización. Bien, vamos, nos centramos en la tercera pregunta en cuanto al castillo hinchable, que está en el suelo público, y se nos pregunta si procedería a actuar, qué tipo de documento le requeriría y justifique su respuesta. Bueno, pues como podéis presumir, y de acuerdo con el tipo de infracción que hemos referido en la primera pregunta, sí procede a actuar, ¿vale? Y aquí lo único que tenemos que hacer es tener claro si ese castillo es de una empresa que alquila este tipo de hinchables o bien de uso particular. En el primero, en el caso que sea el titular una empresa y que lo haya contratado a esta familia, sería de aplicación la 13/99, como decíamos, porque está desarrollando por parte del titular una actividad recreativa. Yo recuerdo que por actividad recreativa, y de acuerdo con la ley 13/99, se entiende que es el conjunto de operaciones desarrolladas por una persona natural o jurídica o por un conjunto de personas tendente a ofrecer y procurar al público, aislado simultáneamente con otras actividades distintas, situaciones de ocio, diversión, esparcimiento, etc. Vale. ¿Qué tipo de documentación habría que solicitar? Licencia de actividad, seguro de responsabilidad civil, autorización de ocupación de vía pública y además comprobaríamos la homologación de los castillos hinchables y la última revisión. Esto último a través de la correspondiente ficha. Donde además esa ficha se hará constar la fecha del certificado inicial, así como los datos de la empresa, y comprobaremos que se encuentra homologado de acuerdo con la normativa europea. En el supuesto de no disponer de la documentación solicitada, es decir, de que carezca, por ejemplo, de licencia, de seguro, de lo que estamos comentando, que aquí se solicitaría, de autorización de ocupación, de homologación, denunciaríamos los hechos por la ley 13/99, salvo lo referente a la autorización de ocupación de vía pública, que si carece de ella aplicaríamos la correspondiente ordenanza municipal. Bien, en el segundo supuesto de que el castillo sea de ámbito estrictamente particular y por tanto sin desarrollo de actividad recreativa, no estaría sujeta a licencia la propia actividad como actividad recreativa y en cambio sí comprobaríamos que dispone de la correspondiente autorización de ocupación de vía pública. En caso contrario, que no dispusiese, aplicaríamos o levantaríamos la correspondiente acta de denuncia por infracción a la ordenanza municipal. Bien, y ya vamos a comentar la última pregunta que se nos plantea lo siguiente. ¿Qué tipo de documentación le sería requerido al vehículo de movilidad personal? ¿Cómo procedería a actuar con el propietario del vehículo de movilidad personal en este caso? ¿Es sancionable algún tipo de infracción en materia de circulación de conductores de vehículos a movilidad personal? Vale. Bueno, como en primer lugar hace referencia a que nos indica el supuesto que se acaba de producir un accidente donde está implicado en la unidad de vehículo de movilidad personal. Hacemos referencia, al protocolo genérico que solemos hacer constar en los supuestos prácticos de cuáles serían los pasos para atender ese accidente. Es decir, nos trasladamos al lugar lo antes posible, haciendo uso de la señal V1 si fuese necesario. Una vez allí actuaríamos de acuerdo con el protocolo de actuación PAS, proteger, alertar y socorrer. Tomaríamos datos y actuaríamos de manera específica con cada uno de los vehículos o unidades implicadas en el accidente. Tomaríamos datos de todas las partes implicadas.
Haríamos una inspección ocular y una confección de diligencias. Eso es lo referente a la actuación genérica que adoptaríamos con respecto al vehículo de movilidad personal al estar implicado en el accidente, ¿vale? Segundo, en lo referente a la documentación solicitada a este tipo de vehículo, pues decir que tenemos que aplicar la instrucción relativamente novedosa del 2019 en el que establecía que los vehículos de movilidad personal, en primer lugar, se entienden que son todos aquellos vehículos de una o más ruedas dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motor eléctrico, que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendido entre los 6 y los 25. Nos tenemos que centrar en este tipo de vehículos, ¿vale? No nos está pidiendo ningún otro y la respuesta tiene que ser lo más concreta. Entonces, en principio, una vez que se nos está pidiendo la documentación solicitada a este tipo de vehículo, aplicaríamos, de acuerdo con la instrucción del 2019 S149 TV108, que lo referente a la documentación tenemos que tener claro que para conducir este tipo de vehículos no es exigible autorización administrativa para circular ni para conducir. Tampoco solicitaríamos seguro obligatorio. En cambio, sí deberá llevar la correspondiente documentación técnica emitida por el fabricante o importador en la que consten las características esenciales del vehículo. Es decir, número de serie, bastidor, marca, modelo, ¿vale? Pero es importante que sepamos que a este tipo de vehículo, al no ser de aplicación el ámbito del reglamento de la Unión Europea, no le solicitaríamos ni permiso de conducir, ni permiso de circulación, ni seguro, solamente la ficha en el sentido expuesto. Y ya en tercer lugar se nos pide si es sancionable algún tipo de infracción en materia de circulación de conductores de vehículos de movilidad personal. Este tipo de preguntas, como he dicho al principio del supuesto, os la he introducido con el objeto de que tengamos claro, por si lo fuese objeto de pregunta en cualquier otro tipo de supuesto, qué tipo de infracciones son sancionables a este tipo de conductores. Ten en cuenta que, como acabamos de decir, que no se le exige permiso de conducir, permiso de circulación ni seguro, pues claro, la segunda cuestión que nos tenemos que plantear es saber qué tipo de infracciones pueden cometer los conductores de estos vehículos. Todo ello atendiendo a la instrucción de la DGT que estamos aplicando. Bueno, esta instrucción nos indica que sí, se sanciona una serie de conductas y que son las siguientes. En un principio, los usuarios de los vehículos de movilidad personal tienen la obligación de someterse a las pruebas de alcohol y drogas. Es más, en caso que no se someta, y salvo que la Fiscalía establezca algún criterio distinto, sería posible la imputación del delito del 379.2. ¿Vale? En un principio, insisto, siempre y cuando por parte de la Fiscalía no establezca nada al contrario. Sí, por supuesto, y si el conductor da positivo a alcohol o droga, lógicamente también en cuanto al tema del vehículo se inmovilizaría. Bien, en segundo lugar, este tipo de vehículo tiene prohibido la utilización del teléfono móvil, tiene prohibido la utilización del casco o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido. En cuanto al tema del casco, un principio a falta de regulación en este Reglamento General de Circulación, nos regiremos por la correspondiente ordenanza municipal. En el caso que haya o exista ordenanza que regule el uso obligatorio, pues se trataría en este caso de una infracción de carácter grave, incluso con la posibilidad de adoptar la medida de la inmovilización atendiendo al artículo 104. Y tiene prohibido la circulación por aceras y zonas peatonales. Solamente puede ir un único ocupante, por lo que si circulan dos personas es sancionable. Y en última instancia, si va sin alumbrado, ni prenda o elemento reflectante, estaríamos ante un tipo de conducción negligente. Bien.
pues hasta aquí la resolución del supuesto práctico. Entendemos que es un supuesto sencillo. Sí es cierto que introduce una materia en tema de COVID, pero bueno, no complica mucho lo que se nos está planteando y es un tipo de infracción muy común para poder resolver perfectamente. En cuanto a las otras cuestiones que hemos estado comentando en materia de seguridad ciudadana, tenéis claro cuáles son las 3 infracciones a las que hemos hecho referencia, ¿vale? La de arrojar datos falsos, la de llevar personas para el traslado al objeto de comprar droga y la de la tenencia de arma prohibida al ser un arma blanca con una hoja de 13 centímetros. ¿Vale? Ya sabemos que a partir de más de 11 es una arma prohibida. En cuanto al castillo hinchable, tenéis claro el matiz que hemos comentado anteriormente, si el titular es una empresa o se trata de uso particular. Y en cuanto al accidente en el que hay un vehículo de movilidad personal, tenéis muy claro la instrucción reciente del año pasado, del 2019, que deja muy claro, en primer lugar, qué se entiende o cómo se define un vehículo de movilidad personal. En segundo lugar, en cuanto a la documentación de este tipo de vehículo, tener claro que no se solicita o no es necesario autorización ni para conducir, ni para circular, ni seguro, sino que le solicitaremos la correspondiente ficha de características del citado vehículo. Y ya en última instancia, pues tenéis claro también aquellas posibles conductas en las que se puede incurrir por parte del conductor, ¿vale? Más allá de ello, pues nada más. También destacar la pregunta que se nos ha formulado de dónde se regula el control de droga, y hemos hecho referencia, más que de sobra, tanto a instrucción de la Fiscalía, de la DGT, en materia penal, en materia de enjuiciamiento criminal y en materia de la Ley de Tráfico y Reglamento General de Circulación. Entendemos que es un examen que se puede solventar y responder perfectamente. Muy bien, pues muchas gracias.